Muy buenos días mis hermanos, muy buenos días mis hermanas también que hasta ahora se conectan. Tengan un día extremadamente bendecido por parte de nuestro Dios. Un tiempo especial para nosotros los varones, pero como volvemos a repetir también, bienvenidas todas estas princesas de Dios que quieren aprender, que quieren esforzarse en, en obedecer y en desarrollar una relación muy efectiva de parte con nuestro Señor. Entonces, bienvenidos a este tiempo, bienvenidos a este Dios. Dios me los bendiga en esta mañana. Muy temprano nos reunimos para escuchar palabra de Dios, a escuchar el desarrollo y esa dirección que quiere nuestro Señor que tomamos. Entonces, bienvenidos todos a este espacio de nuestra misión cristiana internacional Renacer. Un abrazo para todos. Bueno, mis hermanos, venimos desarrollando ciertos esquemas o ciertos desarrollo o desarrollando más bien ciertas etapas, roles, funciones o actividades y hasta obligaciones que tiene un varón dentro del hogar, dentro de la sociedad, dentro de nuestra nación, en el sector económico y en fin. Sí, son roles muy determinados para cada uno de nosotros como varones que somos, y cómo esto nos enfoca hacia la voluntad que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Entonces es importante ver todo esto a la luz de la palabra de Dios y qué quiere Dios de la relación con nosotros y cómo esto se refleja en la sociedad en que vivimos, cómo esto se refleja en lo que Dios quiere para nosotros. Y hoy quiero hablar de un término que quiero ponerle a este devocional, y es la orfandad espiritual, ¿no? La orfandad espiritual de nosotros como papás hacia nuestros hijos. Y estoy hablando de papás, o sea, no del término que vimos la semana pasada de padres como un todo, mamá y papá, sino papás como varones que somos. Entonces, esa orfandad espiritual que hace que nosotros vivamos nuestras vidas personales por egoísmo, nos enfrascamos en nosotros mismos, tal vez por el mero hecho de conseguir el dinero, tal vez por el mero hecho del machismo que tenemos o qué sé yo, pero nos enfrascamos en nosotros mismos, sino que a nosotros nos importa como varones que somos, y dejamos a nuestros hijos ahí huérfanos. Por eso se llama huérfanos espirituales. Entonces vamos a empezar a desarrollar este tema de la mano del Señor y cómo podríamos nosotros como coartar o como cortar la bendición que viene de parte de Dios por medio de esas actitudes que tenemos, por medio de esa actitud tribal de la que hablamos hace 8 días y por medio de esas cosas que al Señor no le agrada. Entonces vamos a colocar este tiempo en manos de Dios para que sea Él direccionando hoy nuestro tiempo devocional. Amén. Pues ahí donde tú estás vas a cerrar los ojos y vamos a encomendarle este tiempo a nuestro Señor. Amado Dios, hoy te damos gracias, Señor, por la oportunidad de acercarnos a ti. Te damos gracias por este nuevo día, Señor. De temprano, Señor, te buscamos, Señor, para buscar tu dirección, para encontrar tu dirección, para aventurarnos, Señor, a un día más que hoy nos tienes preparado. Señor, gracias por el aire, Señor, que circula en nuestros pulmones. Gracias por la oportunidad, Señor, de vivir en una sociedad, Señor, tal vez atestada, Padre Santo, Dios, por las problemáticas, Señor, del mismo mundo, Dios, pero convencido, Señor, que tú tienes el control de todo esto, Dios. Convencido, Padre Santo, Dios, que tú tienes el control de nuestras vidas, que tú tienes el control, Señor, de nuestro camino, Dios. Hoy, Señor, bendice a cada uno de los que ahora nos escuchan, Señor. Cada una de las personas, mamás y papás, hijos, Señor, que están al otro lado, Señor, de la comunicación, al otro lado, Señor,
Que sean bendecidos hoy con toda bendición espiritual, Señor. En el nombre poderoso del Señor Jesús, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, penetre, Señor, esas vidas, Señor, invada, Señor, esos hogares, en cada rincón, Señor. Que sus hogares, Señor, hoy tengan la armonía que solamente vienen de ti, Señor. Prepáralos, Señor, y ponlos atentos, Señor, a tu palabra que hoy se va a dar, Señor, hasta ahora. Para que de tu mano, Señor, encuentren el camino verdadero, Señor, estos varones, Señor, para poder edificar su hogar, para poder ser esos padres, Señor, que tú quieres, para buscar, Señor, esa dirección, Señor, que tú anhelas darles, Señor. En el nombre poderoso del Señor Jesús, Señor, hoy limpia, Señor, todas las redes, Señor, toda comunicación, Señor, para que este mensaje sea replicado, Señor, en miles de hogares que hoy lo necesitan, Dios. Allana el camino, Señor, trae a las personas que necesitan escuchar, Dios, y en el nombre poderoso de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, Señor, quita, Señor, toda distracción, todo velo, Señor, todo velo espiritual, Señor, que nos impide, Señor, ver, Señor, lo que necesitamos ver, Señor. Destapa los oídos, Señor, espirituales, Señor, porque tal vez, Señor, solo escuchamos ruidos, Señor, en vez de tu palabra, Padre. Bendice, Señor, a este siervo tuyo, Señor. No soy nada ni nadie, Señor. Un obrero más, Señor, de tu obra, Dios, para que tú seas respaldando, Señor, este tiempo, para que tu presencia sea inundando, Señor, este lugar, Señor, para que todo ruido cese, Señor. Y, Señor, hoy háblanos, Señor, con poder y autoridad, Padre eterno, para poder determinar, Señor, lo que el Espíritu, Señor, quiere decirle a las iglesias en este día. Y el que tiene oídos para oír, que lo oiga. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar siempre contigo, Señor. De que podamos disfrutar de que el velo se haya roto, Señor, y podamos disfrutar de tus atrios, Señor, en este día nuevamente. Te damos la honra, te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso ahí bien grande a nuestro Señor y Rey Jesucristo a esta hora. Entonces, hermanos, todos ustedes conocen una historia que es de la que siempre hemos tomado diferentes enseñanzas, diferentes puntos de vista, todos guiados por el Espíritu Santo, y es el Señor el que nos muestra esos puntos de vista, es el Señor el que nos encasilla y nos direcciona hacia lo que Él quiere. Y hoy quiero recordar, sí, ya el tema, como les digo, este tema es muy conocido, pero hoy quiero enfocarlo a algo muy importante, y es la historia de Job, ¿sí? La historia de Job, como les digo, se repite y se repite, pero siempre nos deja una nueva enseñanza. Y hoy quiero que todos ustedes, como varones que somos, aprendamos una enseñanza muy particular de una porción que tiene Job en la historia, ¿sí? Entonces, bueno, todos ustedes conocen la historia de Job, como les digo, y hay una parte muy importante, y es conocer el pasado de Job. O sea, antes de que tuviera la calamidad que tuvo, ¿sí? Conocer el pasado de Job es hablar de todo lo que él tenía, ¿cierto? De todo lo que él tenía, de las yuntas de bueyes, de los carneros, del personal que tenía a su cargo. O sea, ahí nos damos referencia, nos da a entender que Job era una persona muy, muy pudiente, muy, muy rica, ¿sí? En aquella zona del oriente, ¿no? Es un libro que data desde antes inclusive del Génesis, y nos da cuenta de la vida que traía este siervo de Dios, ¿no? Entonces está en esta condición Job, y le llega un comunicado de parte de Satanás a Dios, y Dios le dice a Job, porque él lo reconoce como un buen siervo, y le dice que si no has visto a este siervo que es tan justo dentro de todos los que están, y Satanás le dice que sí, que puede que él sea todo lo justo que tú quieras, pero que le toques lo que él tiene, a ver si no deja de serlo, ¿sí? A ver si no se quiebra, a ver si no se resquebraja. Y eso es lo que en realidad quiere Satanás con nosotros, ¿no? Que nosotros nos quebremos a la menor sacudida. Entonces eso le pasó a Job. Pero mire que hay algo muy importante, ¿sí? Y es que el concepto de familia es algo que Dios creó.
¿sí? Desde Génesis lo podemos leer, el concepto de familia, la creación del hombre, la creación de la mujer por una costilla de un costado del varón, ¿no? La creación de la familia como tal, como lo hablábamos hace 8 días, es la creación, lo que él defiende siempre y lo que siempre ha defendido, la creación de la familia. Yo sé que tal vez que tú, princesa, que me estás escuchando, tú me estás diciendo yo soy soltera y ese concepto de familia lo perdí porque mi esposo se fue con otra, porque mi esposo no quiso aportar y se fue, porque me dejó embarazada y se largó, en fin. Pero en definitiva tú estás cumpliendo dos funciones a esta hora y es la función de padre y la función de madre. Y entonces eso hace que esta devocional también sea para ti. Por eso es importante también que ustedes, mujeres y princesas de Dios, se conecten con nosotros también en este espacio de hombres, porque hay funciones que son de hombres que ustedes están asumiendo por obvias razones, por lo que ya les cuento. Entonces, miren que esta historia de Job arranca con un ataque directo a la familia, con un ataque directo a lo que Dios defiende, un ataque directo a la familia de una forma brutal. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que hay ocasiones y hay hogares en donde hay ocasiones y hay hogares en donde el diablo tiene las llaves de su casa. Él entra todo tranquilo, abre la nevera, se toma el jugo, se sienta con usted a cenar. Usted tiene el diablo en su casa, mujer. Y cuando digo el diablo en su casa, no me estoy refiriendo a su esposo. Cuando digo el diablo en su casa, estoy refiriéndome a Satanás, ¿sí? A los demonios como tal. O sea, ellos tienen la llave para poder entrar. Entonces, vemos ahí en el libro de Job, ¿sí? En el libro de Job vemos que hay algo muy importante que quiero que vayamos. Y es bueno, ya nombramos todo lo que tenía Job, ¿sí? Tenía 7 hijos, tenía 3 hijas, ¿sí? Tenía 7,000 ovejas, tenía 3,000 camellos, tenía 500 yuntas de bueyes, eso quiere decir que tenía 1,000 bueyes, ¿sí? Tenía 3,000 camellos, 500 burras y también tenía muchos sirvientes, lo que ya dijimos. Entonces era una persona muy rica en toda aquella región. Entonces miren que quiero que coloquen énfasis al verso 4 de Job, en el capítulo 1, donde dice que los hijos de Job se turnaban para preparar banquetes en sus casas, ¿sí? Los hijos de Job se turnaban para preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas, ¿sí? Para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Y era una práctica habitual de Job. Entonces, había un vallado, ¿sí? Cuando empieza la historia de Job, ¿cierto? Nos narra la historia que Job tenía efectivamente un vallado, una protección en su hogar. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué Job tenía un cerco? O sea, ¿a raíz de qué tenía un cerco? Y lo vemos ahí en Job 1:4. Job tenía un vallado o un cerco o una protección por la práctica que tenía de continuo. Ahí en el verso 5 lo dicen, y es que era una práctica habitual de Job. Por eso tenía un cerco, ¿sí? Él acostumbraba a que sus hijos tenían unas fiestas, ¿sí? Tenían fiestica, se involucraban todos, tenían los 7 varones y las 3 mujeres, llamaban a las niñas, se iban con ellos, hacían una fiesta, y entonces Job pensaba, hombre, yo por si las moscas voy a ofrecer sacrificios, no sea que mis hijos hayan metido la pata, quién sabe en qué hayan ofendido a Dios en esa rumba que hicieron. Entonces voy a sacrificar un carnero, voy a sacrificar una ofrenda por si las moscas, no sea que mis hijos la hayan embarrado. Entonces así lo hacía Job el ejercicio, mientras sus hijos se divertían, ¿sí? Pues Job ofrendaba sacrificios. ¿Qué es lo que crea el vallado?
¿Qué es lo que crea, varón, ¿sí?, que me está escuchando? ¿Qué es lo que crea una protección en tu casa? ¿Sí? Porque es que, hermano, por eso les digo, hay personas que nos llegan a nosotros y nos dicen, no, pastor, si viera, eso el diablo está haciendo de las suyas. Eso he visto una sombra negra ya, que se pasa por la noche después de las 12 del día, estoy comiéndome tranquilo mi sándwich y eso llega a quitármelo, eso llega a atormentarme, veo cosas, se mueve la cama, me jalan las patas, me hacen de todo, voy allá, me asustan, no sé qué, y ahí es donde uno piensa, hombre, este señor, este varón, como sacerdote del hogar, en algún momento le cedió las llaves a los demonios para que entraran a su casa a hacer lo que quieran. Entonces, a uno como creyente le cuesta ese tipo de cosas, ¿sí? A uno como creyente, y cuando digo creyente es realmente un creyente. Yo hace tiempo dejé de acuñar la palabra cristiano, porque ahora todo el mundo es cristiano, todo el mundo se autoproclama cristiano, ¿sí? Entonces, desde hace mucho tiempo ya no la utilizo tanto, ¿no? Utilizo más bien la palabra creyente. A mi modo de ver, es como nos deberíamos denominar cada uno de nosotros, que realmente le creemos a Dios. No es que creamos que haya un Dios, sino que le creemos a Dios. Entonces, desde hace mucho tiempo la acuño como creyente y no como cristiano. Cristiano quiere ser cualquiera. Hay personas que juran y comen mocos, que ellos van a la iglesia y que con eso ya son cristianos, y que con eso ya basta. Sus hijos están en un desorden total, como lo dijimos hace 8 días, son un completo desorden, son un completo desastre. Su hija tiene 14 años y ya está embarazada. Eso da cuenta que aunque usted sea cristiano, no está haciendo bien el papel. Por lo tanto, o sea, por lógica y puro sentido común, yo te puedo decir a ti hoy, tú no eres creyente. Porque si tu hijo está así, no, pastor, es que una cosa son mis hijos y otra cosa soy yo. Yo soy el que soy el creyente. No, hermano, si tu hijo es así, si tu hijo es un drogadicto, si tu hijo es un alcohólico, si tu hija está embarazada a temprana edad, si tu hijo no está en los caminos de Dios, es porque tú no te puedes considerar un creyente como tal. Es así de sencillo. Así funciona. Entonces, hermano, Job estaba allí. Entonces tú dirás, entonces ¿por qué Job sí? Job sí tenía un vallado. ¿Sí? Miren la diferencia tan tremenda. Job tenía una cerca y esa cerca estaba protegiendo a sus hijos, ¿sí? Y esa cerca esa protección estaba protegiendo a todas sus cosas, a todo su hogar, a sus 7,000, a sus 3,000 camellos, a sus 500 yuntas de bueyes, a sus 7,000 ovejas, a sus criados. Había una protección, un cerco que estaba alrededor de él, ¿sí? Ese cerco que todos anhelamos tener. ¿Por qué digo que uno como creyente, ojo, creyente, no cristiano? Por eso te digo la diferencia para mí. No, es que el pastor dice que la palabra cristiano no existe. No. Estoy diciendo para mí. Cristiano es cualquiera para mí. Yo los nombro o autodomino creyente. Entonces digo, ¿por qué el creyente le cuesta creer este tipo de cosas? De que, ay, pastor, mire que una sombra. Ay, pastor, mire que me jalaron la cama. Ay, pastor, mire que en mi casa. Ay, pastor, mire que no. ¿Por qué a un creyente le cuesta creer ese tipo de cosas? Porque, hermano, el creyente tiene un vallado, ¿cierto? El creyente tiene una cerca, ¿sí? Que impide, a no ser que sea la voluntad de Dios, que esto se mueva, ¿sí? Que impide que nos ataquen de esa manera. Entonces, por eso el creyente verdadero no tiene ese tipo de angustias. El creyente verdadero, no estoy diciendo que el creyente no tenga tentaciones, las tiene. No estoy creyendo que el creyente no tenga aflicciones, las tiene. Pero hay un cerco ahí que lo protege, ¿sí? Pues pasará el momento de aflicción y llegarán las bendiciones, ¿cierto? Pero hay... a lo que quiero ir es que a nosotros como creyentes nos cuesta un poco, o somos escépticos, o son escépticos algunos en este tipo de cosas. Y es por eso, porque a ellos o nosotros como tenemos ese vallado, pues nos cuesta creer que los demás padezcan de este tipo de situaciones. Entonces, como les decía, hermanos, pues mientras los hijos se divertían, Job ofrecía sacrificios y aquí es donde podemos llegar a concluir algo muy importante, mis hermanas y mis hermanos, mis varones de Dios, y es que la sangre es la que crea el vallado. La sangre es la que crea la protección.
La sangre es la que crea el cerco. ¿Por qué lo estoy diciendo? Hermano, hoy en día, bueno, veamos la historia de Job. Job en el capítulo 1, en el verso 4, más que en el verso 4, es en el verso 5. Cuando las fiestas terminaban, las fiestas de sus hijos, de los hijos de Job, de los 10 muchachos, a veces después de varios días, esta gente se pegaba una parranda tremenda. O sea, eran días y días de juerga, ¿sí? A veces, dice, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. ¿Y cómo lo hacía? Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Por si las moscas, ¿no? Entonces, hermano, ¿de qué consistía el sacrificio? Todos ustedes saben que desde el Antiguo Testamento, desde mucho antes de la sombra de lo que vendrá, ¿sí?, nos enseñaban que el sacrificio era por sangre, ¿sí? Cuando ya viene el Nuevo Testamento y ya viene la venida de nuestro Señor Jesús, ya vemos que el cordero no es el cordero animalito, sino el cordero es el cordero de Dios, y la sangre que ellos utilizaban por medio de un carnero, por medio de estos animalitos, pues es reemplazada por la sangre de nuestro Señor, quien paga por nosotros nuestros pecados. Eso es parte de la doctrina de la salvación, lo que nos da a nosotros acceso al reino celestial, la salvación, pagar, porque pagó Jesucristo con sangre por nosotros. Entonces, mis hermanos, el vallado y el cerco de Job era como consecuencia de esa sangre. ¿De la sangre de qué? Del capítulo 1, verso 5, donde dice que él ofrecía sacrificios. ¿Cómo los ofrecía? Matando uno de sus carneros, y era la sangre la que hacía que sus hijos tuvieran, o su familia entera tuvieran esa protección, ese cerco, esa protección que estuviera ahí, era por medio del sacrificio que tenía Job. Esa era la consecuencia de esa actividad que tenía Job, del sacrificio que hacía después de la juerga de sus hijos, ¿no? Entonces, alguien dirá: bueno, entonces lo único que yo necesito para que mis hijos se salven, para que mis hijos se santifiquen y vivan en paz con Dios, es que yo ore y clame por ellos y haga sacrificios. Y la cosa no, hermano, si no funciona. La salvación es personal, ¿sí? Así tú clames, así tú te patalees, llores y le digas a Dios que Señor, no, la salvación es personal. Lo que tú sí estás haciendo es creando un cerco de protección sobre tu hogar, para que tus hijos, de acuerdo a la misericordia de Dios y de acuerdo a su gracia, pues no sean dañados en algún momento por el mundo, ¿no? Y por ellos mismos inclusive, y también por el Satanás. Entonces, eso es lo que hace, ¿sí? Entonces, ese es el cerco de protección que está ahí, pero no significa que ellos se lleguen a salvar, ¿no? Entonces, volviendo y retomando, el cerco estaba allí por el sacrificio de Job que estaba haciendo por sus hijos, es decir, por la sangre de los animales. Entonces, aquí cuando lo traemos a este punto, cuando lo traemos a nuestra actualidad, decimos: bueno, ¿y nuestro cerco qué? ¿También tenemos que matar animales? No, Señor. Hoy estamos volviendo a recordar que esa sangre fue ofrecida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese cerco de protección, hermano, lo hace su relación con Dios, el clamor permanente, ¿sí? La intercesión permanente. Ese es el cerco, ¿sí? Ese es el cerco, y lamentablemente, hermanos, vemos hoy en día a que las iglesias están mantenidas única y exclusivamente por mujeres. Mujeres que claman, con todo respeto a las mujeres, porque yo me les quito el sombrero, porque son muy respetadas por mí y como lo deben ser todas ustedes por parte de nosotros, pero las iglesias hoy en día son mantenidas por mujeres, ¿sí? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de mantenimiento, o sea, levantadas por mujeres. Ellas son las que claman. Los mejores grupos de intercesión son los de las mujeres. Las que echan demonios hoy en día, pues todo este tipo de cosas, son las mujeres, ¿sí? Las que predican son las mujeres, ¿sí? Las que hacen son las mujeres. Todo este oficio que efectivamente era el del varón, lo tomaron las princesas de Dios, ¿sí?
que esté mal o que esté bien, yo no voy a hablar de este tema en este espacio, ¿sí? Lo que sí voy a decir es que el rol que tenías tú como varón o que tienes tú como varón ante el Señor lo está ocupando una princesa de Dios, ¿cierto? Iglesias mantenidas por mujeres. ¿Y los varones dónde están? Pues los varones somos fantasmas. Por ningún lado nos vemos en las iglesias, pero sí nos vemos en los estadios de fútbol, ¿sí? Nos vemos en las salas de maquinitas, ¿sí? Nos vemos en las casas metidos en un computador viendo páginas que no tenían que ver, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, el vallado ocurre o se forma cuando el varón realmente ocupa su lugar, ¿sí? Hay un mandamiento muy enfático de parte del varón y ser ese sacerdote del hogar. Y cuando el sacerdote del hogar se pone en su lugar y empieza a clamar por su hogar, empieza a clamar por sus hijos, mire que es que hoy en día pensamos que son las mujeres las que tienen que hacer eso y no, el llamado es para que lo haga el varón como sacerdote del hogar. Cuando el sacerdote se sienta a clamar por sus hijos, a clamar por su esposa, a clamar por la vida de todos en general, de su casa, ahí es donde se forma el vallado, porque es la protección que hace a veces de la sangre del sacrificio que hace, ¿cierto? Ahorita más adelante vamos a hablar de ese sacrificio, pero ahí se forma el cerco. Ahí se forma el cerco de protección. Si tú quieres un cerco de protección para tu vida, para tu familia, tienes que empezar a clamar por ello. Tienes que empezar a cambiar y a ocupar el sitio que tú tienes que ocupar delante de Dios. Hermano, hay un estudio que habla de que en los hogares donde hay varones comprometidos con Dios, ¿sí? Que claman, ¿sí? que se ocupan por desarrollar su conocimiento acerca de Dios, están pendientes de las prédicas, están pendientes de los estudios bíblicos, están pendientes por estar escudriñando, están pendientes por estar alabando a toda hora, por estar adorando, y que no es solamente su trabajito y ya, y tome la platica para el pancito y todecito y para la sopita y para la cosita, y no, que no solamente es eso, porque eso lo hace cualquiera, y cualquiera es papá por eso, sino porque asume realmente su rol. Entonces está demostrado, hermano, que en esos hogares donde los varones son realmente comprometidos con Dios, el 77% de sus hijos se desarrollan realmente bendecidos de la mano de Dios. Y el otro 23%, pues ahí vemos situaciones lamentables como embarazos tempranos, drogadicción, alcoholismo, violencia, delincuencia, etcétera, 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 etcétera. Y hermano, las mujeres, nuestras princesas de Dios, son una bendición. Definitivamente a esta hora yo las honro, yo las bendigo, les hago un homenaje, porque hay mujeres que de pronto me están oyendo hasta ahora y que han resultado embarazadas muy temprano, que sus esposos las dejaron, las abandonaron, aún así se pararon con toda la fortaleza, aún así se pararon con todo el ánimo de la mano de Dios y empezaron a formar a sus hijos, a darles el ejemplo, a llevarlos por buen camino, a ser ese papá y esa mamá en su casa, a hacer de su hogar lo que el Señor quiere que fuera para la vida de cada uno de sus hijos. Son una bendición y hasta ahora yo las honro. Y esa es la consecuencia que en algún momento algún varón no supo apreciar, porque estos roles fueron olvidados, ¿sí? La responsabilidad que deja ser padre como tal. Entonces, hermano, en la Biblia, en la palabra de Dios, nos recuerda que Josué, inclusive Josué, en la historia que nos cuenta, antes de entrar a la tierra prometida, Josué, el mandato de Dios, ¿sí? Para Josué es, hombre, yo soy tu Dios
y ustedes están a punto de entrar a la tierra prometida. Ustedes están a punto de entrar a la promesa que yo les hice. Pero antes de que ustedes entren, usted va a coger a todos estos muchachos que quedaron como remanente y los va a circuncidar. ¿Sí? O sea, la tierra prometida para ti y para mí es una bendición de todas, es eso que yo anhelo, es alguna promesa que me ha hecho el Señor y para mí es la tierra prometida. En este momento estaba la tierra como un terreno sumamente amplio donde iba a fluir la leche y la miel, pero les dice, antes de entrar a esta tierra, yo quiero que ustedes circunciden. ¿Qué pasó con todas las personas que venían? Pues en su momento fueron muertas, no alcanzaron a entrar a la tierra prometida, pasaron generaciones y solamente quedó un remanente que ya estaba a punto de entrar, pero era un remanente que ya venía de los hijos, ¿cierto? Y no estaban circuncidados, no tenían eso. ¿Qué es la circuncisión o qué representa la circuncisión para nosotros hoy en día? Era esa marca. ¿Sí? Esa marca que les colocó Dios en ese entonces. Dios le colocó una marca. Este va a ser mi hijo, y yo voy a ser su Dios. Voy a marcarlo por medio de la circuncisión, lo que va a significar que Él está apartado para mí. Lo voy a apartar, quiere decir, lo voy a santificar. Lo voy a apartar para mí y esta va a ser la marca. ¿Sí? Una marca que nos da cuenta de muchas cosas. Entonces, nos da cuenta de lo que el mismo libro de Job nos quiere decir con la santificación, ¿sí? Ahí en el libro de Job nos dice que Job, ¿sí?, después de los banquetes que hacían y todo ese tema, purificaba a sus hijos. Purificación, o sea, santificación. Purificaba a sus hijos. ¿Por medio de qué? Por medio de sacrificio, por medio de la sangre, ¿cierto? Y entonces ahí lo que nos empieza a recordar a nosotros, ¿sí?, es que también antes de entrar a esa tierra prometida nos debemos santificar. Antes de entrar a esto nos debemos purificar como varones que somos. Debemos entrar a ese tema de santidad. ¿Cómo tú hoy en día santificas a tus hijos? Aquí lo hizo Job, ofreció un sacrificio, la sangre y el tema. ¿Cómo hoy en día tú santificas a tus hijos? ¿Sí? Hoy en día tú santificas a tus hijos estando pendiente de ellos. ¿Sí? Obviamente clamando y todo este tema, pero no solamente te quedas ahí ya, ¿sí? Hoy en día tú estás pendiente de lo que ven, hoy en día tú tienes que estar pendiente de las personas que están alrededor de ellos, de lo que escuchan, ¿sí? Tú tienes que ser invasivo con ellos. A mí hasta ahora me van a perdonar todos los jóvenes que me ven, pero tu padre, tu varón, tienes que invadir su espacio. Ay, no, que este es mi espacio. A mí me importa un carajo que sea tu espacio. Yo tengo que saber con qué estás viendo tú. Yo tengo que saber en qué estás metido ahí en las redes sociales. Yo tengo que saber quiénes son tus contactos en Facebook. Yo tengo que saber quiénes son tus contactos en Twitter, en Instagram. Yo tengo que saber absolutamente todo esto porque yo tengo que estar pendiente de ti. Así santificamos a nuestros hijos, porque sabemos en qué están. Porque sabemos a qué se están dedicando. Tienes que invadir a tus hijos. Así estamos pendientes de ellos, así los santificamos, ¿sí? Podemos ver esto en varios de los apartados de la Biblia, pero me llama la atención el libro de Ezequiel. Lo podemos ver allá en Ezequiel 9. En Ezequiel 9 hay un título desde el verso 1, que dice masacre de los idólatras. Dice la palabra de Dios: entonces el Señor dijo con voz de trueno, traigan a los hombres designados para castigar la ciudad. Díganles que vengan con sus armas. Pronto entraron 6 hombres por la parte superior que da al norte y cada uno llevaba un arma mortal en la mano. Con ellos había un hombre vestido de lino que llevaba un estuche de escriba en la cintura. Todos se dirigieron al atrio del templo y se pusieron de pie junto al altar de bronce. Entonces la gloria de Dios de Israel se elevó de entre los querubines donde había reposado y se movió hacia la entrada del templo. Luego el Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba. Le dijo: recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Hermano, una marca. Sí, ustedes recuerdan también el apartado en la Biblia donde pintaron los dindeles para que la plaga
¿sí? No entrar en esas casas y eliminar a los primogénitos, eliminar a los niños, ¿sí? Una marca con sangre. Ahora no es que se ponga el pastor me dijo que si pintaba aquí con sangre no me iba a pasar nada. No, eso no es la purificación de que estamos hablando. En ese entonces lo marcaban de esa manera, con sangre. Era una marca, este es apartado para mí, no lo puedes tocar. Y aquí también en Ezequiel hay una marca, ¿sí? Entonces la gloria de Dios se elevó entre los querubines donde había reposado y se movió hacia la entrada del templo. Y el Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba y le dijo: recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos. ¿La frente de uno o de algunos? No, de todos. ¿Pero de quiénes? De todos los que lloren, o sea, de todos los que clamen y suspiren. ¿Por quién? Por los pecados detestables. O sea, gente que, hermano, que clama, gente que está arrepentida, gente que no solamente clama por su vida personal, sino por la vida de los demás, de la vida de las personas que están a su alrededor, por la vida de sus hijos. Ahí es donde llega el Señor y te coloca una marca. Este es tu cerco de protección, porque clamas, porque te preocupas por los demás, porque oras, porque tienes una relación conmigo, porque estás comprometido conmigo. Por eso tienes un cerco alrededor tuyo que te va a proteger. Amén. Esa es la marca que coloca el Señor. Y ahí es donde nos dice la palabra de Dios y nos dice por medio de Ezequiel y por medio del contexto que Dios, hermano, quiere hombres que realmente clamen por su familia. Quiere varones que clamen por su familia. Y ahí donde nos dice: y entonces y solo entonces pondré un cerco. Y entonces y solo entonces pondré un vallado para defenderlos para defender a tus hijos hasta el colegio, para defender a tus hijos de la universidad. Porque es que si yo como varón solamente me enfrasco en llevar la provisión, en tener un pensamiento tribal, en hacer que tú tengas lo necesario como mi hijo que eres, en que solamente vayas al colegio y ya, ¿a quién se lo estoy entregando? Pues al colegio. Estoy entregando a mis hijos a los maestros de los colegios. Estoy entregando a mis hijos a los maestros de las universidades. Estoy entregando a mis hijos a sus compañeros, a sus amiguetes, a su gente que tiene ahí. De ahí es donde salen las niñas, como les vuelvo a repetir, de 12 años embarazadas por el ñero del barrio. Y te preguntas por qué si estás con Dios. Sí, estás con Dios, pero tú no estás clamando. Tú no tienes ese compromiso con Dios. Por lo tanto, tu cerco no existe. Tu cerco no está. Tu cerco desapareció desde el momento en que decidiste dejárselos al colegio. ¿Y por qué digo? ¿Y por qué no se los puedo dejar al colegio? ¿Y por qué no se los puedo dejar a la universidad? ¿Por qué? Porque para eso pago, para que los eduquen, hermano. Lamentablemente en el colegio están enseñándole a los niños a pensar de una manera diferente. Y eso es un tema que va a empezar a adoptar los jóvenes en su enseñanza. ¿Sí? Colegios y universidades donde le enseñan a sus hijos que el Dios que habla la Biblia no existe, que el Dios que habla la Biblia es un Dios que son ellos mismos, que el Dios que habla la Biblia es capaz de volverlos ricos, que el Dios que habla la Biblia es capaz de hacer lo que a ti te dé la gana, cuando en realidad eso no funciona de esa manera. Y les explican y les enseñan un Dios que es totalmente diferente a la palabra de Dios. Y entonces mi pregunta es: ¿quieres entregárselos a las universidades? ¿Quieres entregárselos a los colegios? Donde te enseñan que varón con varón es normal, que mujer con varón es normal. Lamentablemente esa es la mentalidad que tenemos hoy en día en nuestros centros de educación. Y como tú no tienes tiempo, varón, como tú crees que hacer plata es lo único que puedes llegar a hacer, porque no tienes otra mentalidad, entonces pues los dejamos a los colegios y a las universidades para que ellos hagan su trabajo, hermano. Su trabajo es distorsionar la mente de tu hijo y hacerlos creer cosas que no están en la palabra de Dios. Hermano, cuando yo clamo como varón y sacerdote de mi hogar, cuando yo estoy pendiente y santifico a mis hijos por medio de estar pendiente de ellos, de estar en que están, hermano, Satanás no tiene por qué meterse contigo a menos que sea voluntad de Dios, ¿sí? Porque él no podrá meterse con alguien que está de la mano del Señor. ¿Por qué motivo? Porque sencillamente es como dicen por ahí: el que se mete con Dios se mete conmigo. Y pues Satanás no creo que le convenga esto, a los demonios no creo que le convenga este tipo de cosas, ¿sí? Mire lo que dice Primera de Corintios 13, verso 11.
Primera de Corintios 13, verso 11 dice, cuando yo era niño, hablaba y pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Hermano, acá ¿qué está diciendo? Oré para que el Señor me permitiera alejarme de las cosas de niño. Clamé, hice la novena ya en el 20 de julio para que el Señor me concediera sacar de esos pensamientos de niño que tenía. No, acá no está diciendo esto. Aquí lo que está diciendo es, cuando crecí, yo mismo, dejé atrás las cosas de niño. Yo las dejé atrás las cosas de niño. Hermano, si mis hijos ven que yo me afano, por llegar temprano, llegar puntual a la transmisión del partido, para no perderme nada del partido. Si mis hijos ven que yo llego temprano a aplastarme más bien, porque no se sientan sino se aplastan, a sentarme ahí en la silla para ver las luchas libres por televisión, para no perderme ni un solo segundo de la transmisión. Si llego temprano, pero me importa un cuerno llegar tarde a la transmisión de los domingos de la iglesia, ¿sí? Si me importa un carajo llegar tarde al estudio bíblico y me conecto media hora, o tal vez me conecto después, porque como yo sé que ahí está grabado, entonces pues no importa. Si mis hijos están viendo eso, hermano, jamás van a ser santificados y van a seguir tu ejemplo. Estás dando un mal ejemplo, pero tú te autonombras creyente o cristiano, llámalo como quieras. Tú te autonombras, pero mira el ejemplo que le estás dando. Te importa un cuerno todo esto que te estoy diciendo, ¿sí? Pero sí te afanas por llegar temprano a la transmisión de los partidos, ¿sí? A tu trabajo, porque es que como te pagan, pero a recibir la palabra de Dios, no, eso no. Eso no. Sí, hermano, si tus hijos jamás te deben preparar la ofrenda, pues no hay plata, no hay dinero, pero bueno, toma este billetico, vamos a preparar la ofrenda para estar listos. Si jamás te ven preparando una ofrenda, ¿cómo crees que van a hacer? ¿Cómo crees que van a entender el principio del diezmo y de dar? Si en ti no lo ven. Porque tú no eres así. Tú no lo entiendes, no entiendes el concepto, pero te crees que como cristiano. Y digo cristiano, no creyente. Si te ven varón chismeando, boleando chisme arriba y para abajo, si te ven no respetando a los demás, no respetando a tu esposa, no respetando a nadie, ¿cómo crees que ellos se van a comportar? Si yo no respeto, pues tus hijos tampoco van a respetar. Hermano, ¿cómo se hace un hincha? Un hincha de fútbol, un hincha que le guste, no sé, que le guste el Barça o el Real Madrid. Yo de esta pocona, a mí eso de ver a 11 mechudos detrás de una pelota me parece como, con todo respeto a todos nuestros varones, la mayoría nos gusta el fútbol, a mí no, básicamente no convivo con eso, pero cuénteme cómo se hace un hincha, ¿sí? ¿Cómo usted vuelve hincha a su hijo de un equipo determinado? Pues, hermano, a nuestro pastoral es que le encanta tanto el fútbol. Yo creo que él se volvió hincha viendo un ejemplo, ¿cierto? Y la mayoría de nosotros nos volvemos hinchas con un ejemplo, y ese ejemplo siempre va a ser el papá, porque el papá es el que le gusta. Entonces yo no sé si el pastoral les vio a su papá, el ejemplo de su papá ahí poniéndose la camiseta todos los domingos, quizá lo llevaba al estadio, o de pronto fue un amigo muy temprano en la edad, no sé, pero en la mayoría de los casos es nuestro papá. Entonces tú ves a tu papá colocándose la camiseta los domingos y él te compra la camiseta a ti también, te la pone. Nunca te preguntó, papito, ¿le gusta esta camiseta del Barça? Papito, ¿te gusta esta camiseta del Real Madrid? ¿Te gusta esta camiseta del Junior? No, jamás te preguntó, simplemente te cogió como a los 6, 5 años. Hay bebés que le ponen hasta la camiseta porque la gente es tan enferma que creen que el bebé también aprende así. Entonces le ponen la camiseta desde bien chiquito, ¿cierto? Y ahí usted enseña a su hijo a ser hincha. Y después ya lo llevas a los partidos, tú gritas allá como un energúmeno, como un psicótico allá, como algo así todo loco. Entonces tu hijo, ay, mi papá también está gritando, entonces yo también grito. Hermano, así mismo debe ser ese compromiso hacia con Dios. Que te vean temprano en las predicaciones, que te vean temprano en las transmisiones, que te vean en los estudios bíblicos, que te vean escudriñando, que te vean ofrendando, que te vean santificando a tus hijos, que te vean preocupándose por tus hijos, que te vean con esa importancia que debe tener tus hijos para ti. Así ellos van a aprender lo mismo y van a replicar el comportamiento, porque lo ven en ti. Si no lo ven en ti, ¿para qué?
Si no lo ven en ti, jamás lo van a hacer. No lo van a hacer, hermano. Yo le cuento una historia, ya acercándome al final, prácticamente, y que habla de ser huérfanos espirituales. Resulta que hicieron un experimento hace un tiempo con unos elefantes. Hicieron un experimento con unos elefantes y cogieron de una manada de elefantes a 300 elefantes jóvenes, ¿sí? Cachorritos, por así decirlo. 300 jóvenes los separaron de sus padres y los llevaron lejos, a otra comunidad, a otra manada, pero no a otra manada de elefantes. Los separaron y los llevaron a una manada de rinocerontes blancos. Los pusieron ahí. ¿Cuál es la naturaleza de un rinoceronte blanco? Es muy pacífico. El rinoceronte blanco no tiene enemigos naturales, ¿sí? Él no se come a nadie y nadie se lo come a él. No tiene enemigos naturales. Él es fuerte, él es grande, él es portentoso, es poderoso. Por lo tanto, pues no tiene enemigos. Nadie lo mata, tampoco mata a nadie. Él come sus fruticas, sus vainitas y ya. O sea, no tiene enemigos naturales, tampoco lo mata. Pero llevaron a los 300 elefantes allá a convivir con los rinocerontes. Bueno, entonces, después de un tiempo, se dieron cuenta que empezaron a encontrar rinocerontes blancos muertos. ¿Sí? Una noche llegaba y al amanecer usted encontraba 10, 5, 4, 2 rinocerontes muertos. Entonces se pensaron a preguntar por qué están muertos los rinocerontes. Si no tienen ningún enemigo natural y no sé qué está pasando aquí. Colocaron cámaras ahí en el hábitat y descubrieron que es que estos elefantes nuevos que llegaron allí, los 300 jóvenes, empezaron a crear pandillas. Empezaron a crear grupitos para asesinar a los elefantes. Hermano, ¿por qué sucedió esto? Porque esos elefantes fueron separados de sus papás, o sea, de la influencia de sus padres, fueron separados. A eso es que quería llegar con el título que dijimos desde el principio, que somos huérfanos espirituales, ¿cierto? Ellos eran huérfanos de papá y de mamá, ¿sí? La influencia del varón como sacerdote, la influencia de la madre como esa ayuda, como esa figura que después no estaba. Entonces los elefantes solos empezaron a hacer todo lo contrario a su naturaleza. Un elefante no es asesino, pero cuando no tenían esa influencia, cuando no vieron a los demás que les podían llevar a la manada, pues empezaron a hacer algo que no estaba en su naturaleza, que era matar a los rinocerontes que estaban ahí. Y como decíamos, fueron separados, hermano, de la influencia de sus padres. Y es que vemos hoy en día que vivimos en la misma casa, papás, varones que me escuchan, princesas, vivimos en la misma casa, comemos en la misma mesa, vemos la misma televisión, ¿sí? Vemos lo mismo, escuchamos lo mismo, vivimos entre nosotros haciendo lo mismo, todos ahí en lo mismo, pero están lejos nuestros hijos de la influencia que deberían tener. Tus hijos no te respetan, ven lo mismo, conviven lo mismo, duermen en la casa, pero tú no eres esa influencia que necesitan ellos para poder desarrollarse de acuerdo a la voluntad de Dios. Lejos de la influencia, huérfanos espirituales. Hay muchas mujeres que no están casadas hoy en día, estoy hablando de círculo de creyentes, porque precisamente no encuentran un hombre íntegro que esté comprometido con el Señor. Y a razón de lo que dice que no me uno en yugo desigual, y a razón de que por su misma integridad y por su mismo desarrollo espiritual y profesional, pues simplemente no se casan y quedan así. ¿Pero por qué? Porque no hay no hay, porque yo ya estoy felizmente comprometido. No hay varones íntegros para poder hacerlo. Tú tienes, hermano varón que me escucha, tú tienes que apagar el televisor ya, tienes que ya dejar de ver tanto Netflix, dejar de ver tantos partidos, dejar de chismear tanto donde no debes ver lo que no debes ver, escuchar lo que no debes escuchar y empezarte a comprometer con el Señor para que ese día podamos repetir lo que dice la palabra de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Solo así
podremos tener ese cerco que tanto anhelamos y tanto queremos. Amén. Y a ustedes, princesas que me escuchan a esta hora, yo he escuchado princesas que el marido las maltrata. Ustedes como varones, de pronto hay alguno que me escucha que usted maltrata a su esposa, que usted le pega. Y no solamente basta con la fuerza física, sino también psicológica. Hay gente que maltrata, hay varones que maltratamos de esa manera, psicológicamente. Y la misma mujer es la encargada de dejar que esto continúe, que se continúe en el tiempo. Al decir, por ejemplo, no, lo que pasa es que me pegó mi marido, me maltrató, pero él, cuando ya estaba en sus 5 cabales, cuando dejó en mal genio, vino a mí, me pidió perdón y me dijo, no, mujer, es que tú me vuelves loco. Entonces sí, pastor, lo que pasa es que yo reconozco que a veces soy energúmena, que a veces me paso, que a veces no sé qué. Entonces pues yo le doy la razón a mi marido de maltratarme, y yo te digo a ti hasta ahora, así no es. Así no es, porque no hay excusa. No hay excusa para tu maltrato, no hay excusa para tu maltrato físico, no hay excusa para tu maltrato tu maltrato psicológico, porque tú vales. Yo te recuerdo hasta ahora, mi princesa, que Jesucristo pagó por sangre tu vida. Y bajo esa premisa tú tienes que valorarte, ¿sí? Tú tienes que valorar lo que Jesucristo hizo por ti. Tú tienes que reclamar esa dignidad. Tú eres digna ante los ojos de Dios y por lo tanto ante los ojos de los hombres por el precio que Cristo pagó por ti, ¿sí? Entonces no es excusa que es que yo lo vuelva loco, que es por mi culpa. Eso no es excusa de ninguna manera. Varones, nuestro rol es amarlas. ¿Y por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué el vallado se rompió en Job? Preguntarán algunos. ¿Por qué, si era tan justo? ¿Por qué se rompió en Job? Independientemente de la voluntad de Dios, porque todos sabemos que fue la voluntad de Dios la que lo hizo pasar por todo lo que lo pasó para demostrarle quién era realmente el Señor. Al final del libro, pues ustedes pueden allá leer, de oídas te había oído, ahora te veo, ahora sí reconozco, ahora no soy cristiano, sino soy creyente. Ahí es donde aplicamos el término. Y todo este tema, independientemente de eso, recuerden, hermanos, que Job tenía como costumbre santificar a sus hijos, ¿sí? Santificarlos. Tenía como costumbre sacrificar un animal para ellos y con la sangre santificar a sus hijos por si de pronto y por si las moscas, ¿no? ¿Por qué se rompió en Job el vallado si tenía la costumbre? ¿Por qué se rompió todo eso? Pues recuerden, hermanos, que Dios le quitó todo. Dios le quitó las vacas, le quitó los terneros, le quitó los yuntas, le quitó absolutamente todo. Y entonces, ¿de dónde flores si no hay jardines? No había para hacer el sacrificio y por lo tanto se rompe el vallado. No había. ¿Cómo hace Job para seguir sacrificando? Ustedes saben que en aquel tiempo la única opción para perdonar los pecados que hubiera llegado a cometer alguien era ¿cómo? Sacrificando, y era la sangre. La única forma, eso se hacía anualmente y etcétera, etcétera. Pero Job no podía echar mano de ningún animal porque le quitaron absolutamente todo y no tenía cómo sacrificar. Y si no tenía cómo sacrificar, no había perdón de pecados. Si no había sacrificio, no había perdón de pecados, y obviamente se acabó ¿qué? La protección. Ahí todo viene concatenado a todas las cosas. Hermano, y pues usted puede leer que en última instancia Job se mantiene fiel, ¿cierto? Y Dios le envía 7 carneros. ¿Sí? En un principio no fue que tome todo otra vez, no. Le envía 7 carneros con el fin de que le hiciera de nuevo su sacrificio. Entonces le envía 7 carneros. Job, muy juicioso, coge eso, derrama sangre y hace de nuevo su sacrificio. Y ¡puf! El vallado se restablece. Mire cómo funcionan las cosas de Dios, cómo Dios es en su gracia tan misericordioso. Y después de que se restablece ese vallado, viene todo lo que ustedes ya saben, las bendiciones del Señor, y bendiciones que vienen al doble. Tal vez por lo que dice la Escritura, de que todo que te robe te devolverá 2 veces. No sé, no estoy muy
convencido de esa teoría que muchos teólogos hablan. El caso es que el Señor lo bendice doblemente. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque no fue que le robaran nada. Algunos dicen, no, es que a Job le robaron los no sé qué, es que el diablo me robó, el diablo me quitó. El diablo no te roba ni te quita nada, absolutamente nada. Tal vez frena, tal vez estanca, pero él no tiene ese poder de quitarte ni robarte nada. Es más, si nos ponemos a pensar, nada es tuyo. Tú eres un mayordomo, tú eres un administrador, no tienes nada que perder. Entonces no hay nada que pueda llegar a robarte ni a quitarte de lo que no sea tuyo. Entonces, pero a lo que vamos aquí es que realmente el Señor bendice y bendice el doble, en gran manera, después de todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque se mantuvo fiel, pero precisamente porque el cerco del que estamos hablando vuelve otra vez a su sitio. ¿Sí? ¿Después de qué? Después de la santificación, después del clamor, después de entender, después de la fe, ¿sí? Y después de tantas cosas viene de nuevo y se restituye lo que el varón tenía. Un rol que tenemos nosotros, mis hermanos, un rol que tenemos que darle importancia. Para que un cerco se construya alrededor de nuestro hogar, debemos ser esos sacerdotes. Debemos dejar actividades para nuestras esposas y empezar a asumirlas responsablemente como sacerdotes y cuidadores de esa familia que tienes en tus manos y que te dio el Señor para que la mantuvieras. Ese es tu rol, esa es tu responsabilidad, y si quieres este cerco alrededor tuyo, tienes que ser ese sacerdote comprometido con Dios, realmente un creyente, no un cristino, un creyente. Da el ejemplo, tus hijos te seguirán. Amén. Vamos a orar hasta ahora. Padre amado Señor, te damos gracias, Señor, por este espacio, Señor. Te damos gracias por tu palabra, papá. Influye, Señor, positivamente, Señor, en cada uno de nuestros hermanos creyentes, Padre eterno, para que puedan ver la magnitud, Señor, de la soberanía que viene de parte tuya, Dios. La majestuosidad, Señor, de lo que tú eres, Padre. La grandeza de un Dios como tú, mi Señor. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los varones, Señor, que a esta hora, Señor, toman conciencia, Señor, sobre la responsabilidad que es ser cabeza de hogar, sacerdote del hogar, para que puedan dirigir, Señor, a su familia, a ese objetivo y al propósito que tú tienes para ellos, mi Dios. En el nombre poderoso del Señor Jesús, mi Señor, escucha, mi Dios, hasta ahora te pedimos, cada uno, Señor, de las oraciones y de los ruegos, Señor, de estos sacerdotes y varones, que hoy claman por sus familias, que hoy claman por sus hijos, que hoy claman, Señor, por la educación de ellos, Señor, para que en estos planteles, Señor, se enseñe realmente, Padre eterno, no cosas efímeras, no cosas temporales, Señor, sino lo que tú, Señor, has colocado en la palabra, Señor, nuestro manual de vida, Señor, nuestro norte, Señor, y nuestra brújula, papá. Que tu presencia poderosa, Señor, se establezca, Señor, de cada institución educativa, Dios, para que puedan enseñarle, Señor, a nuestros hijos, Señor, lo que tú quieres mostrarles, mi Dios. Levanta, Señor, de nuestros hijos, Señor, líderes, Señor, padres de familia, mi Dios, sacerdotes, pastores, Señor, de la mano tuya y del ejemplo, Señor, positivo de cada uno de sus padres, Señor, que los llevaron a este término, Dios. Haz en ellos, Señor, varones comprometidos, varones con propósito, Dios, enfocados en ti y no en otra cosa. Gracias te damos, Señor, porque hay un cerco y un vallado que nos protege, Señor, de las desechanzas del enemigo, Señor. Sabemos, Señor, que si no es tu voluntad, Señor, no seremos, Señor, zarandeados, Padre eterno. Pero si lo es, Señor, danos, Señor, la fortaleza, Señor, para atravesar la aflicción, Señor, que se necesitas tener y llegar al otro lado que tú quieres que lleguemos, papá. Gracias te damos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que hasta ahora, Señor, se conectaron con nosotros y se conectarán. Y oramos por ellos, Señor, para que crean espacios, Señor, del aprendizaje de tu palabra, Señor, de la dirección de la misma, Señor, y que nos lleves, Señor, de la mano sobre esos senderos, Señor, a veces pedregosos, Señor, en que nos es difícil caminar. Te damos la gloria, Señor, y te damos la honra a ti, papá, en este día, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Un aplauso grande a nuestro Rey, poderoso Señor Jesucristo.
Bueno, mis hermanos, les doy las gracias por estar ahí desde el principio hasta el final de nuestra transmisión. Gracias a ustedes, gracias a sus familias, oramos por ellas. Dios me los bendiga. No olviden compartir en Facebook, comparten en YouTube. Este mismo espacio de devocional sale ahora a las 8 de la mañana también por YouTube para las personas que lo puedan ver por ahí, también lo puedan hacer. Compartan con sus contactos, esta palabra puede ser de bendición para muchas personas. Contáctalo desde ya, cojan de una vez, compartir con cada uno de sus contactos para que esto se haga viral. Amén. Entonces, invitarlos nuevamente a cada uno de nuestros espacios. Tenemos un espacio devocional para nosotros, para las mujeres primero las personas más importantes en nuestras vidas, que son ustedes, princesas de Dios, todos los lunes y todos los miércoles, devocional para las mujeres a las 6 de la mañana en Facebook. Se repite a las 8 de la mañana en YouTube. Y para los varones, el martes a las 8 de la mañana y el día jueves a las 8 de la mañana. Entonces, esta es nuestra programación de devocionales. No olviden también nuestro servicio dominical a las 9 de la mañana vía Facebook. Lo estamos transmitiendo para que todos nos reunamos ahí en familia y a escuchar la palabra de Dios. Dios me los bendiga, que tengan un día plenamente lleno de las misericordias y de la gracia del Señor, que nos lleva a ser mejores varones, mejores ejemplos y mejores sacerdotes. A todos y cada uno de ustedes, un abrazo grande. Dios me los bendiga. Chao, chao.